Buenas, ¿cómo están? Bueno, llegamos a la parte del curso de evaluación ventricular derecha. Y para cuando hablamos de ecocardiografía, sobre todo derecho, más que focus es un focus porque es orientado al ultrasonido cardíaco. Esto se utiliza para complementar la información clínica y debemos recordar que no es un método para para hacer el diagnóstico morfofuncional detallado, ¿sí? En el caso del POCUS, lo que queremos es, sobre todo, hacer diagnóstico rápido y orientativo para el seguimiento. Para todo lo demás, para el análisis morfofuncional, necesitamos llamar a un ecocardiografista experimentado. Sabiendo esto, empezamos con la presentación. Pero lo más importante, como en todo el poco, como habrán visto hasta ahora, es la valoración visual, ¿sí?, de la función ventricular derecha. Para esto tenemos varias cosas. Tenemos que ir viendo la forma del ventrículo derecho, vamos a ver sus características anatómicas, el tamaño del ventrículo derecho con respecto al izquierdo, para ir adelantando un poquito, la manera de evaluación, que en este caso la muy usada o la más usada es el TAPSE, la constricción sincrónica, que es el movimiento paradojal del septum, que vamos a ver a continuación, y el famoso signo de la D, que nos habla de sobrecarga de presión y o volumen. Anatómicamente, el ventrículo izquierdo se ve como un cono, tiene una forma más cónica, con lo cual su evaluación funcional y la estructural es mucho más fácil que la del ventrículo derecho, que es en forma piramidal. Y no contento con esto, el ventrículo derecho encima se ubica más anterior, justo por detrás del esternón, con lo cual se dificulta mucho más su visualización con los traductores que usemos para ecocardio, que son de mayor profundidad. Encima, el ventrículo derecho, en los movimientos respiratorios también es como que cuesta visualizarlo, entonces su evaluación es difícil, y por si nos quiere hacer más difícil la evaluación del ventrículo derecho, anatómicamente sabemos que abraza al ventrículo izquierdo, con lo cual su evaluación requiere prácticamente varias vistas y no una sola. Acá el tamaño es como cuando viajamos en avión, el tamaño importa, porque no es lo mismo cuando uno sabe que lleva una valija pequeña y el peso adecuado uno sabe que no la tiene que pagar habitualmente de más. En cambio, si el tamaño se excede o el peso se excede, empezamos a tener que pagar mayor equipaje. Con el tema del ventrículo derecho también. Acá el tamaño del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo importa y mucho. ¿Por qué? Que no es lo mismo esta figura que estamos viendo acá, donde este es el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, el septum interventricular y el septum intraauricular. Acá vemos que el ventrículo derecho, que es este que está acá, es mucho más pequeño, o es 2/3 el ventrículo izquierdo. Esto es un ecocardiograma 4 cámaras, una vista 4 cámaras, un ecocardiograma normal. En cambio, si vemos esto es un ventrículo derecho aumentado de tamaño con respecto al izquierdo, y como vemos, distinguimos acá al izquierdo, vemos un poquito del tracto de salida de la válvula aórtica, y vemos que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño con respecto al izquierdo. Ya no es 2/3 del ventrículo izquierdo, sino que se invirtió la relación. Esto es importante y esto es pura visualización. No hace falta mucha práctica para darse cuenta, digamos, de que esto es más grande que el otro. Encima, anatómicamente, el ventrículo derecho, como vemos, tiene estas trabeculaciones a diferencia del izquierdo, con lo cual nos pueden confundir con otros diagnósticos diferenciales. Por eso hacía hincapié en que todos los diagnósticos más morfológicos y estructurales los tiene que hacer un ecocardiografista especializado. Otra complicación que tiene la evaluación de la función ventricular derecha es de acuerdo a cómo lo estemos cortando con el transductor. Esto sería ejemplificando el mismo paciente en el mismo acto de estudio. ¿Sí? Depende cómo focalicemos, vamos a cortarlo de manera diferente. Es como cuando cortamos de manera diferente el salame. ¿Sí? Cortamos de manera diferente, tenemos diferentes cortes. No es lo mismo que lo cortemos en Tandil que lo cortemos en Capital o en Misión, donde se corta diferente el salame. Si cortamos por la línea 1, vemos esta estructura de acá, donde vemos una relación bastante acorde del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. En cambio, si el haz de ultrasonido pasa por la línea 2, vemos otra disposición, y si pasamos por la línea 3, vemos que el ventrículo derecho parece mucho más chico. Entonces, debemos tener, y esto sí es la experiencia, en esto sí nos lleva a la práctica, en dónde ubicar el transductor para obtener una buena ventana, un buen apical, 4 cámaras, para no caer en un error de decir que el ventrículo derecho o es más chico o es más grande, sobreestimar o subestimar el ventrículo derecho, siempre asociado a la clínica del paciente. El estudio por sí solo, sobre todo cuando hacemos
procedimientos anestésicos o medicina crítica, viene de la mano de la correlación clínica o la condición clínica del paciente, como hablamos al principio de la charla. El ventrículo derecho no se puede cuantificar en tamaño, a pesar de que es más difícil, porque como dijimos, su forma no es cónica, no es pareja, sino es más bien tirando a piramidal y abrazando el ventrículo derecho, con lo cual nos perdemos algunas partes. Hasta hace poco se medía así en 3 partes, en basal, medio y longitudinal, y ahí tienen los valores normales. Y ahora, hace unos años se cambió y se vio que se puede medir solo con el basal y el longitudinal, nos alcanza para saber si el ventrículo derecho, para medir el ventrículo derecho si está adecuadamente en tamaño o no. Pero repito, la parte visual, ver a grosso modo, que es lo que nos interesa para el POCUS, si el ventrículo derecho está aumentado de tamaño o no, es lo más importante. La excursión sistólica del anillo tricuspideo, el famoso TAPSE, ¿por qué nos sirve? Nosotros en el ventrículo izquierdo, para la función ventricular izquierda, tenemos muchas maneras de medirlo, ¿sí? Podemos medir con método de Simpson, con strain, con 3D, con Doppler tisular. Hay un montón de maneras, Reinhold, hay un montón de maneras de medir la función ventricular izquierda, sistólica, sobre todo. En cambio, en el derecho, por todas estas cosas que veíamos, anatómicas y de ubicación anatómica y estructura, cuesta mucho más. Tenemos mucho menos arsenal. El más usado, y sobre todo en la evaluación rápida, es el TAPSE, que ahora vamos a ver cómo se ve, que es la excursión del anillo tricuspideo hacia arriba y hacia abajo. Recordemos que el ventrículo derecho no solo se contrae de lateral a medial, o sea, hacia el septum, sino que depende mucho del septum interventricular, de la contracción del septum interventricular, o sea, de la contracción ventricular izquierda, para poder hacer eyección. Recordemos también que el ventrículo derecho está mucho más propenso, está mucho más preparado a soportar grandes cantidades de volumen y no así grandes cantidades de presión. Cuando el ventrículo derecho recibe un aumento de presión agudo, lo primero que hace es dilatarse y ahí cambia la imagen como vimos en las imágenes anteriores y aumenta de tamaño. Y esto hace que se mueva mucho menos y que el anillo tricuspideo excursione menos. En cambio, si tenemos la función conservada, la excursión del anillo tricuspideo hacia arriba y hacia abajo va a ser mejor. Con lo cual, a mayor movimiento tricuspideo hacia arriba y hacia abajo, inferimos que tiene una mayor o una mejor fracción de eyección del ventrículo derecho. ¿Cómo se mide? Apical, 4 cámaras, como vimos. Repetimos, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, mitral y tricuspidia. Trazamos un modo M con la línea bien por la parte lateral del anillo tricuspidio y vemos que esta imagen se extiende en el tiempo como si fuera un papiro y se ve esta ondulación que está acá, que es la excursión del anillo. Como dijimos, a mayor ondulación, a mayor excursión, mejor función. El valor normal es mayor a 16 milímetros. Esta imagen se ve muy bien una sola línea, una sola onda que se mueve, pero en la mayoría de las veces vamos a ver varias porque tenemos artefactos. Entonces es importante medir de base al pico de la onda siempre en la misma línea. ¿Sí? Si tenemos 2 o 3 anillos, no mezclemos porque vamos a inferir en errores. Menor a 16 ya hablamos de un deterioro de la función. Y repetimos que lo más importante es la visual. ¿Sí? Si tenemos un infarto, por ejemplo, de la pared lateral, no vamos a ver, va a inferir en la excursión del anillo tricuspideo y vamos a tener menor función. La contracción sincrónica o el famoso movimiento paradojal del septum. Como vemos, tenemos unas imágenes paradojales donde que te pongan que no puedes fumar y te pongan un cenicero es paradójico, al igual que Coca, una ladera de Coca cargada en Pepsi. ¿Qué significa? Modo M, external eje largo, para poder ejemplificarlo bien y ver bien qué significa, vemos que si uno traza el modo M, lo primero que ve es el ventrículo derecho, que es este espacio que está acá. Esto que está acá es el septum interventricular, la cavidad ventricular izquierda y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esto que se ve un poquito acá es la excursión mitral. Acá vemos que el septum interventricular y la pared posterior del ventrículo izquierdo se mueven hacia adentro. O sea que en sístole se contrae. Entonces está bien. ¿Qué significa paradojal? Fíjense que la misma línea, la de abajo, la de la pared posterior del ventrículo izquierdo, se mueve hacia adentro, o sea, se contrae. En cambio, la del septum interventricular,
que da al ventrículo derecho, se mueve hacia arriba, o sea, hace un movimiento paradojal, se mueve hacia el otro lado. Eso es el movimiento paradojal del septum. También tenemos el famoso signo de la D, que lo habrán leído o escuchado varias veces, sobre todo en patología asociada a embolia de miembros inferiores. Fíjense que acá no hace falta tener mucha experiencia para darse cuenta que el ventrículo derecho es muchísimo más grande que el ventrículo izquierdo. Recuerden que si aumentamos la presión de forma brusca, el ventrículo derecho automáticamente se abomba, se dilata, al igual que la aurícula, y tiene tanta presión, cuando esta presión aumenta y sobrepasa la presión del ventrículo izquierdo, o sea, la presión sistémica, hace el famoso signo en la D, porque como que corre al ventrículo izquierdo, desplaza al septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Y la D es porque acá se forma una D, si la doy vuelta y la miro para abajo, ¿sí? Esto me habla de qué? De signos de hipertensión pulmonar. Después vemos cuál es su causa, que hacemos una ecografía de miembros inferiores y vemos que tiene imágenes compatibles con TBP. Esto asociado a desaturación y a este eco, lo más probable es que este paciente tenga un TEP. ¿Por qué es tan importante? Porque hay diferentes guías y sociedades donde dicen que en la urgencia, si uno no puede llevar al paciente o el paciente clínicamente no está para llevarlo a tomógrafo, uno con una ecografía de miembros inferiores compatible con trombosis profunda y este ecocardiograma estaría autorizado a pasarle trombolíticos si el paciente no tiene contraindicaciones. Y esto todo lo podemos hacer en la cabecera del paciente y también dentro del quirófano. Vamos, resumiendo, vamos a ver para qué sirve cada vista. En el eje largo paraesternal, flujo de entrada al ventrículo derecho, voy a poder determinar de forma inicial el tamaño del ventrículo derecho y de la aurícula derecha y puedo llegar a medir la insuficiencia tricuspidia. En el eje corto paraesternal, la valoración del aplanamiento del septum interventricular, el flujo de la insuficiencia tricuspidia y el patrón de salida del tracto de salida del ventrículo derecho y el flujo de la insuficiencia pulmonar. Todo esto ya nos metemos en Doppler, que es un poquito más avanzado, pero ya vamos viendo esto. Aplicar 4 cámaras es la mejor vista para valorar el tamaño de la aurícula derecha como el ventrículo derecho, pero que sea la mejor no significa que no sea la única. Como dijimos, primero necesito ver varias ventanas para poder saber con mayor precisión cuál es la patología o si el ventrículo derecho o las cavidades derechas funcionan bien o no. Y consejo siempre llevar una sistemática. Siempre empezar para estrenar eje largo, eje corto, aplicar 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras y después el subsifodio, cosa de no olvidarme nada. El subsifodio sirve para valoración de la hipertrofia del ventrículo derecho. Recuerden que si la pared del ventrículo derecho está engrosada, me habla más y tengo aumentado de tamaño, me habla más de algo crónico, porque acuérdense que la primera reacción al aumento de presión es la dilatación de la cavidad y después, para poder vencer, como cualquier músculo que uno ejercita, se hipertrofia, aumenta de tamaño y este aumento de tamaño me hablaría más de una hipertensión pulmonar más crónica y esto puede definir, por ejemplo, como dijimos hace un rato, si el paciente es compatible con TEP o no. Y también nos sirven para evaluación de la vena cava. Esto es algo que nos sirve mucho a los que hacemos medicina crítica, tanto y a ustedes que hacen anestesia, así lo pueden hacer en la cabecera del paciente. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, puedo predecir la respuesta a fluidos. Esto es un subsifodio, esto es el hígado, esta es la vena cava. Recuerden que para saber qué es la vena cava tienen que ver la entrada a la aurícula derecha. Como vemos acá, esta es la aurícula derecha, acá no se nota bien, pero está la válvula tricuspidia y el ventrículo derecho. Tienen que ver que entre, ¿por qué? Porque si tienen la vena cava muy dilatada y no tienen los espeleos suficientes, se los pueden confundir con la aorta y hacer un diagnóstico erróneo. Fíjense que si si veo la aorta en lugar de esto y digo que el paciente está sobrecargado, tiene aumento de presión de la aurícula derecha, me termino haciendo, no lo expando al paciente o no le aumento los fluidos y esto me da un diagnóstico erróneo y por ahí le termino poniendo vasopresores, a esto. Esto es una vena cava chica, fíjense que tiene colapso inspiratorio casi del 100%. Y esto, como va íntegramente relacionado con la aurícula derecha, me habla de la presión de la aurícula derecha. ¿Cómo lo mido? Lo puedo medir en forma directa, como vimos en la imagen anterior, o particularmente es mi modo preferido, es trazar un modo M para poder ver la oscilación inspiratoria que tiene, si tiene o no tiene colapso inspiratorio. Fíjense que la primera medición nos da, acá tiene el número 32, y cuando el paciente inspira, nos da 25, o sea, tiene una vena cava aumentada,
con un colapso menor al 50%, o sea que nos habla de sobrecarga de presión en la aurícula derecha. Acá tenemos, también medido con modo M, tenemos una vena cava que colapsa mayor, con el colapso inspiratorio mayor al 50%. Ven que acá mide 6 milímetros y acá termina midiendo, no llega a 1,7 milímetros, con lo cual el colapso es mayor al 50%. A este paciente, de acuerdo al contexto, por ejemplo, le terminaré pasando líquido y no vasopresores. Acá tenemos tablas que nos hablan de cuál es la correlación. Fíjense que un diámetro de la vena cava menor a 21%, con colapso mayor al inspiratorio mayor al 50%, me habla de una presión de la aurícula derecha normal, entre 0 y 5 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ya cuando vamos entre 21, menor a 21 y hasta 21, colapso mayor o menor al 50%, ya vemos que es un intermedio que tiene entre alrededor de 8 milímetros de mercurio. Y cuando la vena cava mide más de 21 milímetros y colapsa menos del 50%, puedo inferir que tiene una presión de la aurícula derecha más alta, ya que tiene otros signos para ecografía un poquito más avanzada y me habla de un patrón más restrictivo. También existe el análisis del diámetro de la vena cava, ¿sí? Ya con fórmulas, esto se lo dejo para que lo puedan ver y ver si lo quieren hacer. Acuérdense que la vena cava varía mucho si el paciente está ventilado o en forma invasiva o no. El número de PIP que tiene, no es el mismo paciente con 5 de PIP que con 10 o 20 de PIP para el diámetro de la vena cava y empieza a perder rédito el signo de la vena cava. Y también lo pueden hacer por fórmulas, pero considero que la forma anterior es mucho más adecuada. Esto nos puede servir mucho para predecir la respuesta a fluidos. Acuérdense que uno puede levantar las piernas al paciente cuando está viendo la vena cava y si ve que la vena cava se expande, o sea, aumenta de tamaño, nos habla de que este paciente es un probable respondedor a líquidos y no a vasopresores. Bueno, muchas gracias.